Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprende a Aprender. Hoy continuamos con este apasionante bloque dedicado a la memoria. La semana pasada comenzamos dando unos datos muy sencillos relacionados con este tema. Muy sencillos y muy prácticos, porque lo que quería es que empezaseis a experimentar cómo cambia el terreno de juego cuando añadís ciertos elementos a la información que queréis memorizar. Fueron los principios de la supermemoria que nos contó el elefante Melvin. Pero hoy vamos a ir más allá. Hoy entramos en detalle. Tenemos que saber qué es la memoria. ¿Qué diferentes tipos de memoria existen? ¿Memoria de trabajo? ¿Es lo mismo que la memoria a corto plazo? ¿Qué es la memoria a largo plazo? ¿En qué estructuras cerebrales, si es que es así, se alberga cada tipo de memoria? ¿Existirá una especie de pendrive cerebral para cada una de ellas? Y en definitiva, ¿qué supone grabar en la memoria a largo plazo? ¿Qué relación tiene eso con la plasticidad cerebral? ¿Y qué truco tiene llegar a almacenar la información en ese tipo de memoria? ¿De qué manera podemos hacerlo? Bueno, todo esto y mucho más lo aprenderéis en el siguiente vídeo. No quiero repetirme, pero es más importante que nunca recordar el tema del contexto. Es decir, qué lugar ocupa la información que estamos viendo dentro del puzzle general de la información que nos queda por ver. Y es que ya por fin, la semana pasada, el elefante Melvin nos contó cómo el contexto era uno de esos elementos necesarios para tener una supermemoria, para darle más sentido a la información que queremos memorizar. Es por eso que vamos a detenernos otra vez en este mapa mental, también pensando en que hay personas que pueden encontrarse este vídeo por primera vez sin haber visto los vídeos anteriores. Pero seré muy breve. Recordad simplemente que esto es un mapa mental que se lee en el sentido de las agujas del reloj, o sea que empezaríamos leyendo la rama morada de arriba a la derecha, la que dice aprendizaje, ahora, ¿por qué? Y vamos viendo un poco, los que veáis este vídeo por primera vez, fijaos en las letras, en los títulos gordos que tienen esas ramas. Veis palabras como, por ejemplo, plasticidad, objetivos, planificación y gestión del tiempo, la agenda, la procrastinación, la fórmula secreta, y ahí hablamos de creatividad. Se ve ahí también modo focalizado, modo difuso, atención. Todas esas palabras las vais viendo en el mapa mental si lo vais recorriendo, como os decía, desde arriba a la derecha hacia abajo. En la rama de las 6, por ejemplo, veríais los cuidados del cerebro, un bloque entero que hemos visto sobre sueño, ejercicio físico, alimentación y contacto con la naturaleza, y ahora nos encontraríamos en la rama de principios y herramientas concretas, es decir, qué trucos podemos utilizar en nuestra sesión de estudio para, respetando los principios o el modo de funcionar del cerebro, explotar al máximo esa sesión de estudio. Y estamos hablando de la memoria, que es lo que veis ahí. Principios de la supermemoria lo he tachado porque habla de lo que nos contó el elefante Melvin la semana pasada, y hoy estaríamos en la repetición espaciada en el tiempo. Ese es el centro del vídeo, pero vamos a ver algunas cositas más que os presentaré en la siguiente diapositiva. Esta imagen muestra una serie de miniaturas que representan todos los tópicos o todos los temas relacionados con la memoria que hemos visto, que vamos a ver hoy, y los que quedan por ver. Veis tachado a la izquierda el esquema con el elefante Melvin en el centro, el que nos hablaba de los principios, los condimentos para tener una supermemoria, y metidos en elipses están los aspectos que vamos a ver hoy. Veis el esquemita de arriba a la derecha que habla un poco de cómo se produce el proceso de la memoria, ¿no? Implica hacer, como veis, un procesamiento inicial de la información, codificarla y luego, por supuesto, una serie de procesos de repetición que serán los que nos lleven a la consolidación de la información. La repetición implica, fijaos, no, esto es muy importante, lo va a decir el vídeo, pero insisto, implica que se hagan pruebas de recuperación, digamos, activa de la información. Es decir, tenéis que traer la información a la memoria, no vale con releer los apuntes. ¿Vale? Ese tipo de repetición es la que presentamos y recomendamos en los vídeos. Segunda información importante del vídeo de hoy, la elipse del centro de la página. Ahí hablamos de la cadencia de repetición, de ese algoritmo de repetición que podíamos hacer, de en qué ventanas
recuperar, rememorar la información para conseguir pasarla a la memoria a largo plazo. Y os leo una pequeña parte. En la cajita negra dice, se refiere a la primera sesión de estudio. Trato esa información, la manejo, la trabajo en mi sesión de estudio habitual. Eso es lo que está metido en la cajita negra. ¿Cuándo sería la siguiente repetición necesaria? Repaso antes de dormir. 2-3 minutos. No significa que saquéis el libro y volváis a repasar y a releer toda la información. Significa que mentalmente traigáis esa información y digáis, por ejemplo, si es este vídeo lo que quisierais memorizar, ¿de qué me ha hablado Elena hoy en el vídeo de memorización? Ah, sí, un poco de cómo se producía el procesamiento inicial de la información, de que la clave era la recuperación en varias ocasiones y luego me ha dicho concretamente en qué fases, en qué momentos se había que recuperar la información. A ese tipo de recuperación de información me refiero, ¿vale? A traer a la mente la información o el problema o los datos que nos tienen ocupados esos días o nos han tenido ocupados en esa sesión de estudio. ¿Y por qué os digo esto? Porque quiero relacionarlo con el vídeo de sueño. Ya en ese vídeo os dije por qué era importante rememorar un problema, una información justo antes de dormir, en ese periodo de latencia de sueño. Si hacemos eso, tenemos muchas más posibilidades de que el cerebro vuelva sobre esa información en cada uno de los ciclos de sueño, porque él está procesando toda la información que ha entrado en el día para ver con qué información se queda y con qué información no. Y fijaos, ¿cómo hace esa selección de memorias? Y aquí viene la relación con lo que veremos en el siguiente vídeo. Hace esa selección de memorias basándose en los datos que llevan una determinada marca o no la llevan. Relación con la miniatura que veis abajo del Dr. Georgi Bouzaki. Se ha dado cuenta de que se conservan las memorias que están marcadas por unas ondas que ha llamado agudas, que son fabricadas en el hipocampo. Su abreviatura es SPWRs, ¿vale? Las Sharp Wave Ripples. ¿Y qué información lleva esa marca? Pues una información que hemos tratado con mimo en nuestra sesión de estudio y una información a la que hemos dejado una pausa posterior. Bueno, ya lo veremos en el vídeo del doctor Georgi Bouzaki. Él lo estudió con ratoncitos y la información que grababan era la que se asociaba a una recompensa relacionada, por ejemplo, con su supervivencia, porque obtenían un alimento, pero tenían que dejar una pausa después, como para saborear esa memoria, ¿vale? Si no había pausa, esas ondas agudas no se producían y no había memorización. Entonces, fijaos cómo se va enrollando la información, cómo se va relacionando todo con todo. Vale, hay una información que quiero memorizar, la tengo que dotar de unas determinadas características, luego la tengo que repetir o más bien recuperar en determinados momentos y tengo que tener en cuenta determinados trucos, como por ejemplo esto que os digo, después de esa información, de manejarla, dejar una pausa. Bueno, pues eso lo veremos la semana que viene. Veremos también cómo diferentes tipos de información se almacenan o se depositan esos sets neuronales de diferentes maneras, ¿vale? Vía declarativa y vía procedimental. Y también intentaré convenceros, como os decía en el vídeo anterior, de por qué, aunque tengamos internet, es necesario memorizar. ¿Por qué memorizar? Lo vais a ver hoy. Memorización significa plasticidad cerebral. La memorización a largo plazo implica esos cambios en el cerebro. O sea que memorizar realmente es lo que está produciendo que tengamos un cerebro más adaptado y mejor cada día. Y si no memorizamos, esa mejora no se está produciendo, ¿de acuerdo? Ya podéis tener todos los datos del mundo en Internet, que si tenemos un cerebro de chichinabo no vais a poder manejarlos. Porque la que filtra esa información en la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, mejor dicho, en el córtex prefrontal, y por muchos millones de datos que tengáis en Internet, si vuestra memoria de trabajo solo puede manejar 4 conceptos a la vez, estamos muy limitados. Bueno, pues todo eso vamos a ver hoy y os he dado el aperitivo de lo que nos queda por ver la semana que viene. Bueno, ahí me ha faltado por comentaros el esquemita de la izquierda donde hablamos traducimos lo que es un petabyte. ¿Por qué un petabyte? Porque hay autores que hablan de que esa sería la capacidad del cerebro. Yo os hago unos cálculos muy sencillos para que podáis comparar con lo que es la capacidad de uno de los móviles de nuestra época. Y bueno, también incluso deciros que últimamente he visto información que habla no de 1 petabyte, sino de una capacidad de 2,5 petabytes.
en un cerebro. O sea que es alucinante. Sería multiplicar todo esto, todo este cálculo que veis en la hojita de la izquierda por 2,5. A mí me parece una pasada. Y ahora sí, no me enrollo más, pasemos al live vídeo con la información y con todos los esquemas que os he adelantado. ¡Adelante vídeo! Bienvenido de nuevo a nuestro canal de aprendizaje. El vídeo de hoy te encantará, porque después de verlo podrás contestar todas las preguntas siguientes. ¿Qué es la memoria? ¿Qué tipos de memoria tenemos? ¿La memoria de trabajo es lo mismo que la memoria a corto plazo? ¿Qué es la memoria a largo plazo? ¿En qué estructura cerebral reside la memoria? ¿Habrá algún tipo de pendrive dentro del cerebro? ¿Cómo condimentar una información para facilitar su memorización? ¿Cuál es la receta infalible para pasar los datos de un tipo de memoria a otra? ¿Qué ventanas temporales son más eficaces para memorizar? ¿De verdad nuestra capacidad de memorización es ilimitada? ¿Por qué no eres capaz de recuperar la información que has estudiado cuando llegan los exámenes? ¿Tu cerebro te odia? ¿Qué tiene que ver la memorización con la plasticidad cerebral? Si te interesa dar respuesta a todas las preguntas anteriores y aprovechar al máximo tu increíble memoria, acompáñanos en este fascinante vídeo donde desvelaremos los misterios de la memoria. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Así, tu cerebro puede aprender habilidades y datos nuevos, almacenarlos y usarlos cuando la situación lo requiere. Esto nos permite adaptarnos de manera eficiente a un entorno que va cambiando continuamente. El concepto memoria implica un procesamiento inicial de los datos, su codificación, una serie de procesos de repetición, y diversas pruebas de recuperación para la consolidación de la información. Es decir, se trata de un proceso bidireccional de entrada-salida, hay que introducir datos, flujo de entrada, pero también hay que trabajar la recuperación de los mismos, flujo de salida. ¿Qué tipos de memoria tenemos? Tenemos una memoria a corto plazo, MCP, que es capaz de hacerse cargo de ciertos datos limitados y de una manera temporal, algo parecido a la memoria RAM de un ordenador o dispositivo. Por ejemplo, un número de teléfono que necesitas recordar, o los nombres de 4 o 5 personas que te acaban de presentar. Sabes que si no apuntas esos datos, acabarán perdiéndose en el olvido. Como parte de la MCP encontramos la memoria de trabajo, MT, en inglés Working Memory o WM, como verás en alguno de mis esquemas. La memoria de trabajo hace referencia a los datos manejados por la MCP, pero incluye además la habilidad adicional que tenemos para manipular, procesar y hacer un trabajo cognitivo con esos datos. Puede que fabriques algún tipo de mnemotecnia para recordar los nombres de las 4 personas que acabas de conocer, o que transformes los números del teléfono en letras para memorizarlos como una palabra. Todo ese proceso lo harás con tu memoria de trabajo. Por último, la memoria a largo plazo, MLP, es realmente ese gran almacén de información que todos imaginamos. Esa es la memoria prácticamente ilimitada. Algunos autores hablan de cifras de espacio equivalentes a 1 petabyte, lo que equivaldría a memorizar 4.700 millones de libros. Imposible hacerse una idea, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta que en toda la historia de la humanidad solo se han escrito 170 millones de libros. 100.000 millones de neuronas con entre 5.000 y 200.000 conexiones cada una. ¿Qué esperabas? Tal vez, esta imagen te acabe de convencer de las dimensiones de tu memoria, necesitarías casi 4.000 móviles de última generación para acercarte a su tamaño. ¿Dónde reside cada tipo de memoria? Cuando estás trabajando con tu memoria de trabajo, que utiliza los datos de tu MCP, estarás reclutando a tus lóbulos frontales, concretamente la zona de la corteza prefrontal. Para que lo recuerdes, piensa que, cuando trabajas de ese modo, es como si pensaras con la frente. Hasta frunces el ceño y pones cara de persona interesante. ¿Y la MLP? Esta es la parte maravillosa. No hay una ubicación concreta para este tipo de memoria. Es tan increíble y enorme que está distribuida por toda la superficie de tu neocórtex.
Si desplegásemos todos los pliegues y recovecos de su sustancia gris, equivaldría a una superficie de unos 2 metros cuadrados. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo conseguir que la información sea más apetecible para su memorización en un primer abordaje? Habrá que dotar a la información de una serie de características que la conviertan en algo memorable. Una información plana, gris y sin vida, no llegará con vida ni al próximo recreo. Deberás intentar que la información entre al cerebro por muchas vías para que resulte inolvidable. Trabajarás libros y apuntes para dotarlos de vida. Añade imágenes, colores, asocia unos conceptos con otros, crea rimas o añade ritmo y melodías a aquello que quieres memorizar. Sé curioso. Diviértete, emociónate con lo que tienes delante, intenta reclutar a tus órganos de los sentidos y sobre todo, integra la información en un contexto general que te ayude a entender su utilidad. Si haces todo esto, ¿el proceso de memorización estará completo? No, cuando hablamos de memorización, hablamos de pasar la información que tenemos delante al gran almacén de información de nuestra MLP. Hacer todo lo anterior te habrá facilitado el procesamiento inicial y codificado de los materiales. Pero, mudar la información a tu MLP y consolidarla en su nueva ubicación requiere algo más. ¿Cómo acomodar la información en nuestra MLP? Atiende, que esta información es clave para el tema. La clave para mudar los datos a su ubicación permanente en la MLP es la repetición espaciada en el tiempo de dichos datos. Deberás hacer el esfuerzo consciente de recuperar esos materiales en repetidas ocasiones para facilitar que la memoria funcione en sus dos sentidos, no solo depósito, sino también recuperación. Esfuerzo consciente significa que no es suficiente con releer tus apuntes o resúmenes de manera pasiva durante los repasos de información. Deberás ponerte a prueba en cada sesión de estudio o repaso, intentando recordar los materiales que son objeto de estudio sin apoyarte en tus apuntes. Mental retrievals. Dicho esto, te propongo un algoritmo de repetición que a mí me va bien. Deberás ajustar el método al modo de trabajar de tu cerebro, y recuperar los materiales en las ventanas que a ti te funcionen. Eso asegurará su paso progresivo a la MLP. En lo que sí parecen coincidir los expertos es en el número de repeticiones totales necesarias para fijar los datos. La mayoría habla de un mínimo de 7 repeticiones, recuperaciones, para que un conocimiento quede almacenado en la MLP. Ahí va mi propuesta, harás una primera sesión de estudio muy activa, condimentando los materiales como ya hemos hablado, recogerás palabras clave y fabricarás resúmenes, esquemas o mapas mentales. Revisarás esos materiales, mentalmente, antes de dormir ese día. Traerás los apuntes a la cabeza a los 3 días, a los 7 días, a los 15, al mes. Y después mínimo una vez al mes hasta que llegue la exposición, examen o prueba a la que te quieras presentar. A partir de ahí, recuperarás de cuando en cuando la información para dejarle claro a tu cerebro que te sigue siendo útil. Si no, tu querido Brainy, a la larga, acabará podando los circuitos inútiles. Un culturista no hace todo el entrenamiento de golpe en los 2 días previos a una competición. ¿Crees que eso igualaría el enorme desarrollo que consigue otro culturista que ha entrenado a diario? Por supuesto que no. A tu cerebro le ocurre lo mismo. La consolidación de las mejorías y los cambios requieren repetición y tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver la memorización con la plasticidad cerebral? Todo. La memorización real implica cambios plásticos en el cerebro. No hay plasticidad cerebral sin procesos de memorización ni hay memorización sin que se produzcan cambios plásticos en el cerebro. Estoy segura de que tú mismo sabrás contestar a la última pregunta de este vídeo. ¿Por qué no eres capaz de recuperar la información en los exámenes? Si la información no fluye a tu memoria de trabajo para que puedas trabajar con ella en ese momento, es porque realmente nunca mudaste esa información a tu MLP. Desde luego, no es que tu cerebro te odie. Para recuperar la información en los exámenes, tu memoria de trabajo acude al gran almacén de tu MLP. Si está vacío, no habrá nada que hacer.
Si estudiaste a última hora, los datos estarán en tu MCP, pequeña, limitada, abrumada con un exceso de información, y no podrá reaccionar ante preguntas un poco más difíciles. El colapso es inminente. No queremos que colapses ahora, así que, por hoy, tenemos suficiente información. Esperamos que todo lo que hemos expuesto te resulte útil para aprovechar al máximo tu memoria. Espero que os haya gustado el vídeo anterior. Sé que contiene mucha información. Merece la pena que paréis, como siempre, y toméis notas al respecto. Y también quería haceros una aclaración. Creo que es muy llamativa la parte en la que se habla de ¿existirá una especie de estructura cerebral, un pendrive en el cerebro en el que se grabe la información en cada uno de los distintos tipos de memoria? Bueno, hemos visto que realmente no es así. Hay distintas zonas del cerebro que manejan distintas cantidades de información. Y de manera muy simplista os he dicho, la memoria de trabajo, que podríamos decir que es una parte de la memoria a corto plazo, se trabaja o es una de las funciones ejecutivas del córtex prefrontal. Eso que os digo siempre de parece que cuando uno está resolviendo un problema está ahí pensando con la frente directamente, ¿verdad? Luego hemos dicho que la memoria a largo plazo serían archivos cerebrales, serían circuitos neuronales que se distribuyen por toda la superficie del neocórtex. Vale, lo que quería añadir es que hay todavía mucho más en esa memoria a largo plazo. Yo creo que volveré a insistir en este tema cuando veamos la parte de la vía declarativa y la vía procedimental. La vía procedimental está relacionada con los hábitos. Pues precisamente es de los hábitos de lo que os quiero hablar. Y voy a comentarlo aquí para que no se me olvide y para que podáis completar ese resumen que tenéis que hacer con esta información. Todos los hábitos que tenemos grabados en nuestra cabeza, hemos hablado muchas veces de ello, desde lavarnos los dientes, prepararnos el desayuno, salir por el mismo lado de la cama todos los días, a montar en bici, atarse de los cordones de los zapatos, hablar, caminar. Hay muchísimas cosas que ya hemos grabado en nuestro cerebro y en las que ni siquiera tenemos que pensar. Bueno, pues esa información que está muy relacionada con nuestra supervivencia, no solo está grabada en el neocórtex, ahí la grabamos sobre todo cuando la estamos aprendiendo declarativamente, paso por paso, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, aprendiendo a atarnos los cordones de los zapatos. Memorizamos cada paso de cómo hacer la lazada. Pero en un momento ya en que eso se ha convertido en un elemento básico para nuestra supervivencia, pasa a otra zona del cerebro, se maneja desde otro tipo de vías. Es a lo que voy. Esa información se encuentra grabada, almacenada en nuestro cerebro más primitivo. ¿Recordáis los tres cerebros? El cerebro reptiliano, el cerebro límbico, finalmente el neocórtex. Se supone que aparecen en ese orden evolutivamente hablando. Pues las cosas más relacionadas con nuestra supervivencia, por ejemplo, saber dónde encontrar comida cuando tenemos hambre, las grabamos más en ese cerebro reptiliano, en las estructuras del cerebro que pertenecen a ese cerebro reptiliano. Otras memorias, por ejemplo, relacionadas con, imaginad, interpretar los estados emocionales de otras personas. Imaginaos a alguien que se enfada y vuestra vida incluso corre riesgo porque esa persona se enfade y sepamos que es muy agresiva y tengamos que huir de esa situación. Eso lo tendríamos, esa interpretación de esos gestos, de esas características en esa persona que nos hacen tomar una decisión y actuar, las tendríamos grabadas en nuestro sistema límbico, el más emocional. Es decir, yo sé que ese tipo de reacción en una persona, mejor me quito de en medio. ¿Vale? Datos muy relacionados con nuestra supervivencia, que los tenemos grabados, que son casi inconscientes, es decir, esa reacción la detectamos, no tenemos que pensar en ella. O vemos un bicho por ahí suelto por la calle, imaginaos que se ha escapado, yo qué sé, pues un león del zoo, ¿no? Son cosas en las que no tenemos que pensar. Todo ese tipo de reacciones que hemos ido aprendiendo desde pequeños, incluso algunas ya son instintivas, ni las hemos tenido que aprender, están grabadas en otras zonas del cerebro, como os digo, en esos cerebros más profundos, reptiliano y límbico. Quería que razonásemos sobre esto para ver que la conclusión no es tan simplista como córtex prefrontal, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, y resto del neocórtex, memoria a largo plazo. Hay mucho más y cada vez es más interesante. Ya veremos si en algún vídeo profundizo más en qué estructuras concretas, se graba cada tipo de información a nivel, como os decía, del cerebro reptiliano o del cerebro límbico. Yo de momento me quedaría con que ciertos hábitos o ciertas interpretaciones emocionales, todo lo que esté relacionado con nuestra supervivencia y que lo hacemos de manera inconsciente, está
albergado en ese cerebro más primitivo, tanto el reptiliano como en el límbico. Ya tenemos suficiente información por hoy. Tenéis mucho con lo que experimentar. Podéis aplicar a vuestros apuntes todos los principios de la supermemoria que nos comentó el elefante Melvin y podéis empezar a trabajarlos, a pasarlos a vuestra memoria a largo plazo con la cadencia de repetición que hemos visto hoy. Quiero que comprobéis que esto realmente funciona. Habrá gente que hiciera como yo, que repasara la información todos los días por miedo a olvidarla. Y también habrá gente que no llegue al mínimo, es decir, que solamente se estudie la información justo antes del examen. Eso no es aprender, eso no es memorizar, eso no es producir cambios plásticos en el cerebro. Entonces vamos a encontrar ese justo medio, ni quedarnos por debajo, ni pasarnos de repeticiones, porque eso nos hace también perder el tiempo. Así que, como os decía, tenéis que practicar. La memoria no se tiene o no se tiene, la memoria se trabaja día a día. Se tenga la edad que se tenga, ¿de acuerdo? No hay excusas. Y para despedirme, os he traído esta imagen de mi página web, la página web de Aprende a Aprender, para que recordéis que la mayoría de los esquemas que utilizamos en los vídeos os los podéis descargar de manera gratuita en esta página. Podéis buscarla o directamente os vais a los enlaces que aparecen en la introducción arriba del canal y allí entre esos enlaces me parece que el cuarto es el de la página web. Os vais a la sección Programa y ahí, abajo de esa página, tenéis un montón de regalos para descargar de manera totalmente gratuita. Bueno, ahora sí, me despido, como siempre, dándoos las gracias por vuestra atención y por vuestro valioso tiempo. No os perdáis el vídeo de la semana que viene. Os gustará. Un abrazo.